preciosas y preciosos, ¿cómo están? Yo soy Kiki y este va a ser un video tanto susurrado como en soft spoken, en donde voy a compartir algunas reflexiones sueltas sobre literatura y otros temas que significan mucho para mí. La idea es que escuches este video antes de ir a dormir o para relajarte. Puedes cerrar los ojos y escucharlo en plan podcast, por ejemplo. A mí siempre me ha relajado mucho cuando mis seres queridos o mis amigos me hablan y me quedo así escuchándolos y me da sueño, pero también es una sensación entre el sueño y la vigilia. Es algo muy lindo. Y como el ASMR tiene tanto que ver con el sueño, con los sueños, con también esos estados de la conciencia que son entre la realidad y el mundo de la relajación, de los sueños, de desconectar. Quiero empezar a hablar de un autor muy querido mío, que es Jorge Luis Borges. Últimamente estuve leyendo un poquito más, aunque no tengo ya tanto tiempo para leer como lo tenía cuando estudiaba en mi carrera de traducción e interpretación y luego de literatura occidental. Para quien no lo sabe, yo me gradué en la universidad en traducción e interpretación, estudiando español, inglés y francés, y bueno, italiano, por supuesto, que es mi idioma principal. Pero también obtuve una maestría en literatura occidental en una universidad belga, y ahora me encuentro aquí en Bélgica. Y la verdad es que en estos años he dado vuelta por muchos países de Europa. Viví en España, viví un poquito en Suiza, donde vive mi hermano. Yo tengo un hermano mayor que yo. Y bueno, pasé por varios rincones de Europa y finalmente me quedé en Bélgica. Y Borges me ha acompañado en todas las etapas, todas las etapas. Yo conocí a Borges por un gran profesor mío que luego se convirtió en un amigo, que lo voy a llamar Héctor. Gran profesor, gran persona también, y a él le gustaba mucho Borges. Hasta tenía cierta forma de hablar que se le parecía muchísimo, y tenía una forma de enseñar literatura que se parecía también a la forma de expresarse de Borges, dando tantas pistas. Si no conoces a Borges, te recomiendo muchas obras de él. Por ejemplo, yo siempre tengo conmigo la poesía completa, la recopilación de todos los poemas de Borges, que no es un libro muy grande, la verdad. La tengo de la edición de bolsillo, y luego tengo también el libro de arena, el libro de sueños, otras inquisiciones. Es mi favorito. Pero bueno, hay muchísimo que decir acerca de Borges. Me quedaría acá hablando como años acerca de Borges, pero algo que personalmente a mí
impresionó muchísimo es su capacidad para crear textos abiertos e infinitos. Y me explico. Para mí un texto abierto es un texto que te da pistas, y es precisamente lo que hace Borges. Él, en un texto con un lenguaje muy simple, sin lirismos, sin virtuosismos, te da muchísima inspiración. Siempre cita a muchos autores y muchas obras, y no solamente de literatura, sino también de psicología. Él tenía conocimientos de historia, tenía conocimientos filosóficos, conocimientos teológicos también. Entonces, ¿qué pasa? Que él en un texto cita a todos esos autores y te da pistas, ¿no? Y tú eliges si te quieres quedar simplemente en la superficie o si quieres buscar más y ver qué quería decir Borges, ¿no? En ese trocito de texto. Y nunca me había pasado leer a alguien así. Leer a alguien que realmente fuera capaz de estimular la curiosidad también, y sin hacerlo con un lenguaje oscuro, lo cual suele pasar a veces en literatura, ¿no? Puede que por ahí te haya pasado leer un texto y decir, pero ¿qué quiere decir esto? Esto es demasiado complejo, no logro entender qué se está diciendo acá. Pero con Borges nunca pasa eso. Sus poemas también tienen mucha profundidad. A mí me encanta que él se preguntaba mucho acerca de los sueños. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un sueño común y un sueño profético? ¿Cómo puede ser que algunos sueños son proféticos? ¿O cuál es la diferencia entre soñar cuando dormimos o soñar cuando estamos despiertos? Si yo sueño con un personaje ficcional, puede ser que ese personaje ficcional también sueñe conmigo. Y por ahí mi poema favorito es Sueña Alonso Quijano, el poema de Borges, uno de los poemas que él dedica al Quijote, que es una obra muy querida de Borges. El Quijote es una gran obra, y Borges siempre cita a Shakespeare, a Rabelais, la Eneida, la Odisea, cita a Joyce, cita el Cantar del Mio Cid, cita el Beowulf, y todas las obras que forman parte del canon occidental de la literatura. Pero también autores que, por ejemplo, yo no conocía, y es muy lindo. Por ahí él también te da pistas, ¿no? Te hace preguntarte cosas, te da estímulos, creo, y siempre añade palabras como quizás, tal vez, podría ser, y deja abierto el texto de esa forma para que el lector pueda preguntarse también eso y darse una respuesta a través de la investigación. Así creo que Borges, no sé, resonó mucho conmigo. Luego me acuerdo que yo no sabía que Borges había vivido en Suiza, y justamente cuando estaba en Suiza me dio, no sé, mucho amor Borges,
a través de sus libros, como que me sentí muy acompañada, porque en ese tiempo en Suiza estaba viviendo un momento difícil, personal, en mi familia y todo, y ahí es cuando descubrí que él nació en Buenos Aires en 1899 y luego en el 1914, si no mal me acuerdo, se mudó a Suiza con sus padres. Y por ahí me acuerdo de varias cartas que él también escribía en Ginebra. Creo que él también murió en Suiza. También estuvo en Inglaterra, vivió en España varios años y le dieron muchísimos premios. También le dieron ese es italiano, pero le dieron la graduación ad honorem en universidades prestigiosas como Yale, Harvard, la Sorbonne, y así él manejaba muchos idiomas y tenía ese acento muy lindo, acento argentino. A mí siempre me da mucha curiosidad escuchar a los autores hablando. Por ejemplo, Cortázar tenía un acento entremezclado argentino y francés, al ser él bilingüe, y creo que vivía en París. Pero bueno, si por ahí les pasa de ver una entrevista a Cortázar, a Julio Cortázar, van a ver lo que entiendo. A mí siempre me llamó muchísimo la atención cómo hablan los autores. Y bueno, estoy leyendo a Borges, como dije, un poquito, ¿no? Una página por acá, una página por allá, pero ya no tengo el tiempo que tenía antes, cuando tenía que leer libros para mi carrera. Y imagínense que en esos momentos, en esos años, sobre todo cuando estaba en mi carrera de literatura, nos daban libros y libros para leer de semana en semana, ¿no? Y teníamos que hacer relatos y discusiones también en clase, y no discusiones sencillas, sino que discusiones animadas, no muy intelectuales. Me gustaba mucho eso. Y luego me acuerdo por ahí una memoria suelta. Me acuerdo de un compañero mío de la universidad, muy lindo, muy simpático, que era medio belga y medio italiano por parte de madre, y que hablaba italiano pero con acento que parecía estadounidense. Por ahí parecía un americano hablando italiano, y me dijo los primeros días de clase que, como estábamos en una universidad muy linda, muy antigua, con bellos edificios, que parecía estar como en Hogwarts, ¿no? En Harry Potter, con profesores súper preparados. Era todo muy lindo, ¿no? Era todo hasta demasiado lindo. Y él, como yo, se había tomado un año del trabajo para poder estudiar esa maestría. Entonces, claro, cuando paras de trabajar para estudiar, como que estudias con más ganas, ¿no? Porque tienes esa actitud al trabajo, pero lo aplicas a tus estudios. Entonces él se sentía muy feliz de estar ahí. Era un número cerrado también de estudiantes que podían participar. No era sencillo que te aceptaran. Y me acuerdo que este chico me dijo que se sentía como un impostor.
era síndrome del impostor, ¿no? Decía, todas las personas en esta clase yo siento que son más inteligentes que yo, y yo como que soy un fraude, que no sé cómo entré en la universidad, no sé cómo me aceptaron, porque soy inferior, no sé. Y yo le dije, mira, no escuches esa voz en tu cabeza, porque nos pasa a todos y nosotros nos ganamos nuestro lugar acá y no tenemos por qué sentirnos así, que tú no eres menos que los demás. Así que quítate esa voz y cuando te habla tú dile que se calle la perra. No, pero bueno, tú sabes qué quiero decir. O sea, a veces en la vida, cuando vives un momento bonito, sobre todo un momento que te ganaste con mucho esfuerzo, luego de repente aparece por ahí ese doble. Yo lo percibo así como un doppelganger, como un doble de nosotros mismos que nos quiere destrozar, ¿no? De alguna forma, o que quiere descalificarnos, y tal vez para protegernos, ¿no? Para asegurarse de que no vayamos a caer como Ícaro, que trata de volar cerca del sol y se va a quemar, ¿no? Y se cae para abajo, se cae muy fuerte. Yo creo que esa voz a veces trata de pararnos, ¿no? Para que no nos dañemos al caer. Pero también es una voz que puede destrozar relaciones, puede afectar trabajos, conexiones. Y no sé si tú la sentiste alguna vez, si te pasó eso. Pero si te pasó, no eres la única persona, te digo. Me acordé muchísimo de ese compañero de clase, de curso. Y luego nos graduamos juntos. Y extraño mucho no tener ese tiempo en donde todo lo que tenías que hacer era leer y leer y leer y leer, y escribir relatos y escribir ensayos y hacer discusiones, hacer trabajos de grupo. Muy muy lindo. Me acuerdo de ese momento con mucho cariño, ¿no? Regresaría a vivir ese momento porque me encantó. Y allá fue cuando descubrí literatura postmodernista, que no sé si me gustó o no. Leí obras bien raras como How Late It Was, How Late, o Morvan Caller, o también Trumpet. Leí un montón de libros postmodernistas porque el curso era así. También hicimos un curso sobre Virginia Woolf y otros autores, pero yo me enfoqué principalmente en Virginia Woolf y Kafka. Hice mi disertación, mi tesis, justamente sobre la percepción no humana y la representación de los sentidos en los trabajos de Kafka y de Virginia Woolf. Muy muy interesante eso. Si quieren saber más, tal vez lo contaré en otro video, pero bueno, no quiero extenderme demasiado con todo ese tema. Y luego, para hablar de algo un poquito más liviano, digamos, estoy leyendo el nuevo libro de Jacqueline Wilson y les voy a contar unas cositas sobre esta autora y cómo la descubrí. Bueno, Jacqueline Wilson es una de las autoras
británicas más reconocidas, ganó muchísimos premios. También escribió novelas históricas, escribió novelas siempre sobre niños, y ahora sacó una novela para adultos o adultos jóvenes, young adults, que se llama Think Again, piénsatelo de nuevo, y es la continuación de una trilogía que ella había escrito en los años 90 y por ahí en los primeros años de 2000, que se llamaba Girls in Love, Girls Under Pressure and Girls Out Late. Y las protagonistas eran 3 amigas, Ellie, Magda y Nadine. Ellie era muy creativa, la creativa del grupo. Magda era la coqueta que sabe mucho de maquillaje y de moda, y Nadine era como la amiga más gótica, flaquita, gótica. Y yo me identificaba mucho con Nadine y con Ellie por la creatividad y por ser gótica también. Entonces me encantaba esa serie, me encantaba. Y por fin Jacqueline se animó a hacer un seguimiento, ¿no?, de esa historia, y se llama Think Again. Y Ellie está ya grande y tiene una hija, y ella es ilustradora y le pasan un montón de cosas. Y esto me hizo pensar que admiro muchísimo la capacidad que tiene Jacqueline para mantener sus promesas, porque eran años, creo que 15 o 10 o 15 años, que ella decía que tal vez un día haría otra historia de esas amigas, y por fin lo hizo. Y Jacqueline Wilson para mí fue muy importante porque la descubrí en los años 90 cuando era niña, y empecé a leerla así en la escuela, ¿sabes? Hablaba siempre de situaciones no usuales, familias que pasaban por divorcios, o padres solteros, o algún trastorno mental, niños en orfanatos, y siempre los niños salían adelante de alguna forma. Y eso a mí me daba muchísima paz, porque al no tener yo una familia normal, yo tenía muchos problemas en mi familia, me sentía un poco entendida por Jacqueline Wilson, y empezó a ser muy querida, ¿no? Una autora muy querida. Pero luego, cuando de verdad sus libros empezaron a acompañarme, fue cuando tuve mi problema del pulmón a los 18. Y allá me acuerdo que en mi convalecencia, cuando estaba recuperándome de esa enfermedad, leía muchísimos libros de Jacqueline, y aunque fueran para niños, me daban muchísima calma, me transmitían mucha paz. Y finalmente, años después, me parece en 2019 o 2020, no, creo que fue en 2019, sí, o 2018, bueno, ella hizo una presentación de su libro en Londres. Era un libro que se llamaba My Mom, Tracy Beaker, porque Tracy Beaker, la historia de Tracy, fue el libro más conocido de Jacqueline Wilson, y ella hizo justamente un sequel, un seguimiento de esa historia en donde Tracy era mamá. Y a la presentación del libro finalmente la vi en persona y estaba a punto de desmayarme de la emoción. Estar en el mismo cuarto que Jacqueline Wilson para mí era un sueño, y
y ella estaba acompañada por su fiel ilustrador que la ilustró durante muchísimos años, creo que casi 20 años, que es Nick Sharratt. Y ahora de repente se separaron. Yo no sé qué ha pasado ahí. Creo que la Penguin Random House, que es la editorial de Jacqueline, está tratando como de reinventarlo un poquito, ¿no? Porque creo que los lectores de ella ya tienen mi edad. Entonces todos los niños de los 90 ahora somos adultos, y entonces creo que están tratando así como de volver a darle una nueva imagen a ella, y le cambiaron el ilustrador, pero no es lo mismo. Yo siento que el alma de Jacqueline Wilson también estaba en esos dibujitos de Nick, y extraño, ¿no? Eso, creo que muchos extrañamos esas ilustraciones. Pero bueno, también algo personal pasó en la vida de Jacqueline, porque ella tuvo una hija bien joven, cuando era jovencita. No me acuerdo precisamente cuándo, ¿no? Pero tuvo esa hija, y la hija estudió idiomas, y a mí me gustaba mucho eso porque me identificaba también, y siempre imaginaba cómo debería ser tener a Jacqueline Wilson de mamá. Pero bueno, ella estuvo casada con un hombre durante muchos años, pero tuvieron una relación un poco turbulenta. No sé si él le fue infiel o qué, pero al final se separaron, se divorciaron, y ahora ella se enamoró de una mujer que se llama Trisha. Y lo curioso es que Jacqueline dice que no es gay ella, que simplemente se enamoró de esa mujer. O sea que decía, no soy homosexual, sino que soy Trisha sexual, que quiere decir que no soy homosexual, sino que soy Trisha sexual. O sea que me gusta muchísimo esa persona. Y por ahí me puse a reflexionar, ¿no? En cuán importante es a veces el género de la persona, ¿no? O la persona en sí, ¿no? A veces pasa eso de enamorarse de la esencia de una persona, y me resulta muy curioso, ¿no? Que ella en una edad mayor, porque yo creo que ahora ella tiene más de 60 años, decidió hacer un cambio tan grande en su vida, como salir del closet. Pero me llamó ese detalle también la atención, puesto que no es algo para comentar, ¿no? O sea, son temas muy personales, pero se me hizo curioso por ahí. Y también publicó unos videos que son LGBT friendly, y creo que está evolucionando ella también como escritora, y tratando varias cosas, tratando nuevos géneros también, o escribir cuentos para otras fajas de edad, no simplemente para niños. Y tengo mucha curiosidad por saber lo que va a hacer en el futuro. También, nada, quería decir que yo me quedaría hablando de libros y de autores durante muchísimo tiempo, pero no quería extenderme tanto. Quiero que este video sea relajante, entretenido, pero también quiero saber qué es lo que ustedes quieren escuchar, si por ahí les gusta el tema de la literatura
temperatura y bueno. Pero bueno, ahora me voy a otro tema, el tema del minimalismo, porque estuve tratando de hacer muchos cambios en mi casa en ese aspecto, y quería compartir un poquito de reflexiones y saber ustedes qué piensan. Yo veo que las redes sociales están repletas de casas perfectas, bien organizadas, que parecen sacadas de revistas, y creo que es muy fácil sentirse mal cuando notas que tu casa no es así. De hecho, tuve unos momentos un poco difíciles últimamente, porque me parece que no importa cuánto cuide de mi casa, cuánto trate de organizar las cosas, de limpiar, de acomodar las cositas, siempre todo es como un caos, acaba siendo un caos. O no importa cuánto limpies tu cocina, siempre a rato ya está hecha todo un tiradero. Y no sé si me pasa solo a mí o si es algo común, pero parece que acabas una tarea y empieza otra directo. Mientras que en esas imágenes o en esos vídeos, esas casas parecen hoteles, y me pregunto, ¿será todo tan cierto? Entonces, hace un tiempecito compré unos potecitos, ¿no? Para organizar y acomodar las comidas, ¿no? En mi casa. Tú sabes, esos contenedores para el arroz, para los cereales, que se ven muy bonitos, y justamente me dejé llevar por ese impulso, ¿no? De organizar, de hacerlo todo de forma muy estética, ¿no? Y luego me di cuenta de que cuando compras algo, el empaque en donde viene esa comida es estéril, es perfectamente adecuado, y no hay necesidad como para usar otro contenedor, o sea, para que sea más estético. Eso no es necesario. Sin embargo, me gasté un montón de dinero, bueno, un montón, pero me gasté un dinerito, ¿no? Comprando algo totalmente inútil, que ahora no sé qué hacer con esos contenedores, porque sí son útiles en el sentido de que son bien sigilados, son herméticos, pero no tenían, o sea, yo no tenía necesidad de comprarlos. Me dejé llevar simplemente por todos esos vídeos de organización que había visto. Y así con la ropa, así con las cosas de la casa, como los platos, los vasos, o sea, no necesitamos de tantos, pero como que te dejas llevar por hoy, si lo necesito un día, hoy si necesito intercambiarlos, hoy si quiero vestirme de otra forma. Y creo que todo eso crea más y más y más estrés. Entonces, al mismo tiempo estamos bombardeados por estas casas perfectas, casas que parecen hoteles, que olvidamos que es una casa normal, que es una casa como todos la tienen, y al mismo tiempo estamos bombardeados por productos y productos y advertencias, publicidades que nos invitan a comprar más y más y más y más y más. Y es muy triste, ¿no? Porque cuanto más consumimos, más recursos
emplean, más dinero gastamos que no podemos gastar, la verdad. Y estropeamos la naturaleza con tanta plástica, con tantos plásticos, tantos materiales que no necesitamos de verdad, como esos contenedores que te dije hace rato, para perseguir, no sé, un ideal que nunca alcanzaremos. Y toda esa obsesión con los objetos, con lo material, creo que nos está estropeando hasta en nuestros niveles de estrés. Estamos más estresados porque tenemos un montón de trastes para lavar cuando podríamos tener un par simplemente. Tenemos un montón de ropa para lavar cuando podríamos tener 4 o 5 prendas. Creo que hay un trend por ahí ahora que se llama underconsumption, o sea, consumir menos de lo que deberíamos, ¿no? Significa, por ejemplo, tratar de tener menos y menos en tu casa. Y es precisamente lo que me gustaría hacer en 2025, tratar de deshacerme de todo lo que no es esencial. Simplificar para sentirnos mejor, para quitarnos estrés, o sea, simplificar y simplificar. Y no sé, creo que también hay una conexión entre sentir que tienes pocas cosas, te puede llevar a sentirte, no sé, como en una condición de pobreza, pero es todo, no sé, en tu cabeza. Yo siento que menos es más a veces. Por ejemplo, puede que tengas muchísimas cosas para pintar, pongamos, y que tu habitación esté hecha un caos y no te atrevas a sentarte a hacer las cosas y pintar porque estás tan estresado por el caos que no sientes motivación e inspiración. Pero cuando vas a una biblioteca que está toda vacía, de repente te salen un montón de ideas. Entonces, tal vez el proceso de creación necesite de un canvas, de una tela blanca para poder crear, ¿no? Y esa tela blanca tenemos que ser también nosotros, podemos escogerla nosotros. Y no sé qué opinan ustedes al respecto, pero a mí me gustaría muchísimo hacer esto, donar a la comunidad lo que me sobra, por ejemplo, cositas que he acumulado en los años, y ya lo estuve haciendo, pero siento que puedo hacerlo aún más, devolver a la comunidad algo, hacer de mi espacio una tela blanca que solo tiene lo esencial. O sea, que necesitas tela blanca, pinceles y colores, y ya está. Y a ver si menos es más. Pero bueno, ya siento que hablé de muchísimas cosas, pero nada, espero que este vídeo haya sido entretenido y relajante. Ya me está dando sueño, así que es buena señal, pero ya me dirán si quieren que hable de otros temas o que haga un seguimiento de este vídeo y hable más de libros, literatura, etcétera, etcétera, o aprender idiomas.